Verso 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Dice el verso 4, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Nos alegramos en ti, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres el gozo de nuestra salvación, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Dios. Con júbilo venimos, con acción de gracias, porque tú eres digno, Señor. Recibe gloria, honra y honor, Señor. Ayúdanos, Señor. Multiplica tu gracia y tu misericordia para con nosotros, para poder disfrutar de ti y que tú disfrutes de nosotros, Jesús. Te lo suplicamos. Oramos en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre. Amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tuyo sos, mi único Dios, mi Señor. Bien, y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre. Amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. El bien y la misericordia nos seguirán. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre. Amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. El bien y la misericordia. El bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre. Amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él, mío por siempre. Amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre. Amén.
suyo soy. Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, suyo soy, suyo soy. Aleluya, soy de él. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él. Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, suyo soy, suyo soy. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él. Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, Abba me escogió, Abba él me ama, suyo soy, suyo soy. El bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Job 5, versículos 8 y 10, del 8 al 10. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Gracias, Padre. Gracias te damos esta tarde, Padre, porque nos permites buscarte, Padre. Gracias porque nos has permitido que te busquemos, Padre, que encomendemos a ti, Padre, a tu iglesia, que encomendemos a ti, a nuestras familias, Padre, que encomendemos a ti nuestra vida, Padre.
Gracias por las cosas grandes y maravillosas que tú haces día a día en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú das la lluvia, Padre, porque tú envías la lluvia, Padre, día a día. Gracias por tu palabra, Padre, que es agua viva, Padre, para nuestras vidas, Padre. Manda, Padre, esas aguas, Padre, que refresquen, Padre, la tierra de nuestro corazón, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 100, versículo 3. Reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Señor, somos tu iglesia y en esta tarde, Señor, reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que Jesucristo es el Señor. Reconocemos que Jesucristo es Dios. Señor, gracias porque todo procede de ti, Padre. Nosotros, Señor, procedemos de ti. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias porque somos tu manada pequeña, a la cual te ha placido darle el reino. Te bendecimos, Señor. En esta tarde como iglesia reconocemos que Jehová es Dios. Reconocemos que Jesucristo es Dios, que no hay ningún otro Dios sino solamente tú, Jesucristo, que eres temible entre los dioses de la tierra. ¿Quién no te temerá, oh Dios de la gloria? Bendito por los siglos. Amén. Salmo 100, del 4 al 5. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Oh Señor, venimos, Señor, a cantarte, a adorar tu nombre, Señor, a danzarte, Señor, a convivir contigo, Señor, con alegría, a tu fiesta, Señor, que día a día, Señor, nos has encomendado vivirla, vivir una fiesta, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro único Dios verdadero y nos haces entrar con esa confianza, Señor, aquí a tu casa, todos tus santos, con acción de gracias, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, en el mover de tu bendito Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenido sea, Señor, aquí está tu presencia. Amén. Digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno eres, Jesús. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder.
Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno es el Señor, digno es Jesucristo. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en las alturas. Hosana. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana. Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria.
Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Decimos tu nombre, Jesús. Es digno, Señor. Nos arrodillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Jesús. Tú eres el vencedor, Jesús. Tú eres el que venció a la muerte, al pecado y a Satanás, Jesús. Son por tus méritos que nosotros estamos aquí, Señor. Nosotros por gracia estamos aquí, no por obras, sino por tu gracia, precioso Jesús. Mesías, príncipe, te amamos. Yo tengo un lugar, una identidad en lugares santos donde tú estás. El juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar, una identidad en lugares santos donde tú estás. El juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrer Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrer Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien pagó
dio su espíritu. ¿Quién me dio su espíritu? Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrer Adán, justicia de Dios, el primogénito de entre los muertos. Cantemos una vez más. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrer Adán, justicia de Dios, primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Señor, gracias por tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias, Cristo, por tu sacrificio perfecto que fue agradable al Padre, Señor, que cumplió, Señor, con todos los requisitos necesarios para nuestra salvación. Gracias por tu salvación tan grande, Señor, que nos has dado. Te recordamos, Señor, y te celebramos hoy, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te amamos, Jesús. Amén.
Ir comenzando con esto que hemos visto. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre en esta tarde, Señor. Gracias por la reunión de iglesia, porque sabemos, Señor, que tú has prometido tu presencia donde dos o más se reúnen en tu nombre, y creemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, gracias porque tú eres el primer fruto, Señor, de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, Señor, y el Padre recibirá, Señor, una cosecha abundante, el fruto de la aflicción de su alma. Gracias, Señor, te bendecimos en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en este tiempo en el cual podemos disfrutar de ti, porque la fiesta se ha prolongado, Señor, y estamos en tu presencia para disfrutar del banquete que tienes para nosotros. Pedimos que tu gracia, Señor, y tu bendición y tu presencia y tu espíritu, Señor, para, Señor, exponer lo que vamos a ver hoy, Señor, y también esta gracia para escuchar lo que tienes para nosotros. Bendícenos hoy, Señor, con la revelación de tu palabra. Háblanos hoy de ti, Jesús. Padre, muéstranos al Hijo y muéstranos más de Él en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, porque tú te revelas a nuestras vidas a través de tu palabra. Así que ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 30, y estamos hablando un poquito de esta celebración de la Pascua, porque desde los tiempos de Salomón no se había celebrado como en este momento con el rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías, por un lado, pudo ver la importancia de restablecer toda esta adoración a Dios a través de los sacerdotes y levitas, y para esto los sacerdotes y levitas tuvieron que santificarse, pero no solamente ellos, sino también la casa de Dios. Y como segundo aspecto importante al que le dedicó importancia a este rey Ezequías fue precisamente a esta celebración de la Pascua. Entonces la Pascua, pues la Pascua nos ilustra muchas cosas, hermanos. O sea, cuando pensamos en la Pascua, pensamos en la mano poderosa y en el brazo extendido por parte de Dios a favor de su pueblo, ¿sí? A través de todos los juicios que podemos leer ahí en Éxodo, que vinieron sobre los egipcios para que Faraón dejara salir de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a su pueblo Israel. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, nos viene a la mente eso, la mano poderosa, el brazo extendido de parte de Dios a favor de sus redimidos, de su pueblo. Y también nos ilustra o pensamos, hablando de la Pascua, pues precisamente en esto, en la salida de la esclavitud. Nos remite también la Pascua a la muerte de Cristo, para que nosotros con su sangre pudiéramos ser redimidos y pudiéramos ser reconciliados con Dios. Pensamos también, cuando hablamos de la Pascua, en Jesucristo como nuestro alimento, como aquel cordero que se tenía que comer, como aquellos panes sin levadura que también debían comerse, y las hierbas amargas. También pensamos en la protección de la muerte, porque aquella noche donde iban a salir de la esclavitud tenían que comer la Pascua y tenían que colocar la sangre sobre las puertas de sus casas y los dinteles de sus casas para que la muerte no pudiera entrar. Algo que estábamos orando el lunes, me parece, algo que mencionó Edgar, se me hizo bien tremendo, porque cómo a través o sea, cómo Israel iba, más bien la nación de Egipto iba a experimentar la muerte de sus primogénitos, pero los israelitas no iban a experimentar la muerte. Entonces, o sea, el cordero que fue sacrificado llevó la muerte por nosotros, algo así mencionabas, y me sorprendió mucho, porque verdaderamente, o sea, Jesucristo como Cordero de Dios llevó la muerte que probablemente también le correspondía a aquellos israelitas, pero Jesucristo llevó la muerte a la cruz. O sea, Jesucristo llevó la muerte a la cruz. No sé de qué otra manera decirlo, pero Jesucristo llevó a la muerte a la cruz también. No solamente a Satanás, a este mundo, etcétera, a nuestro yo, sino también la muerte ahí Jesucristo la llevó con este cordero que fue sacrificado. Entonces hubo una protección para no morir. Y también
pues esta Pascua que celebraron, y lo que pensamos cuando hablamos de la Pascua también es el inicio de algo nuevo por parte de Dios. Entonces dice Segunda de Crónicas 30, versículo 1, dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y hemos leído cómo el rey Ezequías envió cartas por todo el territorio de Israel para invitarlos a celebrar esta Pascua. O sea, él no solamente se limitó pues al territorio de Jerusalén y de Judá, sino que el rey Ezequías extendió la invitación a todas las tribus de Israel, es decir, a todo el reino del norte, a todo Israel, para que viniesen a Jerusalén a celebrar la Pascua en la casa de Dios. Y bueno, hablando de la Pascua, yo creo que es importante el saber qué es la Pascua. O sea, ya hemos dicho, el apóstol Pablo recibió la revelación de lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo recibió esta revelación directamente de Jesucristo. Pablo, esto que celebran mi pueblo, tal vez no lo entienden muy bien, pero yo te voy a revelar a ti qué es la Pascua, soy yo, ¿no? Y esa revelación no la recibió Pablo por ningún ser humano, sino toda la revelación de Dios que recibió el apóstol Pablo fue directamente de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos revela que Cristo es la Pascua que ya fue sacrificada. Pero, como bien dice el pastor Juan Manuel, no entenderíamos ese versículo de Primera de Corintios 5, versículo 7, donde dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, si no tuviéramos Éxodo capítulo 12. Entonces, en Éxodo capítulo 12 se da una descripción completa de todo lo que implica la Pascua. Y eso es muy interesante, porque en estos versículos de Éxodo 12, capítulo que vamos a leer ahorita del versículo 1 al 20, y vamos a ir hablando de estos versículos, estos versículos, pues nosotros como pueblo de Dios será importante el poder pues saber qué significa todo esto, por el hecho de que aún en la cristiandad se adolece de ese conocimiento. Oscar no me va a dejar mentir. Hace años atrás, cuando rentábamos otro local por acá enfrente, pues rentábamos un local pequeño también, pero después llegó a rentar toda la parte de arriba una iglesia un poquito más grande que nosotros, mucho más grande que nosotros. Entonces en el mismo edificio habían dos iglesias, ¿no? Entonces pues todos entrábamos por la misma puerta. Entonces llegamos un domingo, Oscar siempre puntual, ahí estaba ya, desde antes que se abriera la puerta, y había un letrero, ¿te acuerdas, Oscar? Que decía: se suspende la reunión de hoy domingo, felices Pascuas. Y eran cristianos los que estaban suspendiendo la reunión, o sea, no nosotros, sino la otra iglesia, ¿de acuerdo? Entonces Oscar y yo rápidamente quitamos ese letrero y dijimos: no vayan a decir aquí los hermanos que felices Pascuas, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces un domingo sin la reunión de iglesia? ¿Te vas a ver el fútbol o cómo es felices Pascuas? ¿Qué es felices Pascuas? Regalamos un conejito, ¿no? Como también en algún momento alguien decía, pues ¿qué hacemos en la Pascua? Regalamos chocolates con forma de conejito. O sea, a veces aún el pueblo de Dios no tiene idea, no sabe lo que significa la Pascua. Así que como el rey Ezequías iba a celebrar esta Pascua y desde los tiempos de Salomón no se celebraba con esta magnitud como la estaba celebrando el rey Ezequías, sería muy bueno que nosotros también pudiéramos revisar Éxodo capítulo 12 y hablar un poquito más de manera puntual de qué es la Pascua. Porque a mí me sorprende, hermanos, lo que vamos a platicar hoy, y me bendijo muchísimo, y espero que tú también seas bendecido con lo que vamos a ver hoy. Así que demos un salto a Éxodo, al capítulo 12, porque al menos vamos a ver del versículo 1 al 20, pero vamos a ver algunas cosas que son maravillosas en este capítulo 12 de Éxodo. Dice, versículo 1 al 20, vamos a leer y vamos a hablar de estos versículos. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses, para ustedes será el principio en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, ¿sí? Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a toda la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes entren, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán con fiesta, como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guarden este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán pan sin levadura. Bueno, vamos a hablar de algunos versículos de este capítulo 12 que es muy interesante. Bueno, primero aquí, en el versículo 1 y 2, se nos habla de un nuevo comienzo, hermanos. Esto es maravilloso, porque a la salida de la esclavitud de Egipto, después de haber sido oprimidos por más de 430 años en la tierra de Egipto, ellos saldrían a una libertad gloriosa. Dios los iba a sacar de esa esclavitud, de esa opresión, de ese maltrato al que se vieron sometidos por muchas generaciones, ¿de acuerdo? Para que Dios los llevara por el desierto a celebrar una fiesta, como también cantábamos en un coro el lunes, para celebrar una fiesta en el desierto a Dios y ser introducidos a la tierra prometida. ¡Qué maravilloso es eso! Entonces, el salir de la tierra de Egipto iba a ser un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Por eso la Pascua, para nosotros también, que es Cristo que ya fue sacrificado por nosotros, podemos
reconocer que Cristo, amados hermanos, nos ha dado un nuevo comienzo en nuestra vida. Nuestra vida era antes sin el Señor y ahora es una nueva vida cuando estamos en Cristo. Entonces, el que Cristo sea nuestra Pascua implica que nosotros también tuvimos un nuevo comienzo. Nuestro nuevo comienzo inició en Jesucristo. Allí inició nuestro comienzo, nuestra historia en el Señor. Nuevas páginas comenzaron a escribirse de nosotros en nuestra relación con Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces comenzamos una nueva etapa en nuestra vida, una nueva vida maravillosa, llena del Señor, con el Señor Jesucristo. Nuestra vida anterior era llena de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida y nos dio un nuevo comienzo. Entonces, lo que estamos viendo aquí de la Pascua también refleja, amados hermanos, nuestra experiencia espiritual. Nuestra experiencia en el Señor Jesucristo es lo mismo que experimentó Israel cuando salió de Egipto. Nosotros hemos salido del mundo también. Bueno, más bien estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero el Señor Jesucristo nos tomó del mundo y oró que no fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos librados del mal. Pero hemos experimentado también nosotros un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo iba a ser en el mes de Abib, aquí en este día, el día 14, cuando ellos iban a salir de la esclavitud. Entonces ellos iban a comenzar a experimentar un nuevo comienzo. Y dice aquí el versículo 1 y 2 de Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Era un nuevo comienzo. Qué interesante que el rey Ezequías, desde el primer día de su reinado, comenzó a laborar para el Señor, a trabajar para el Señor. Y los sacerdotes y levitas, ese mismo día, cuando los convocó el rey Ezequías y les dijo, santifíquense y santifiquen la casa de Dios, los sacerdotes y levitas inmediatamente también en ese primer día se santificaron. Comenzaron con este trabajo de santificación por 8 días y después otros 8 días, terminaron el día 16 y la casa de Dios ya estaba completamente limpia, santificada, purificada. ¿De acuerdo? Otra vez podía reactivarse todo el servicio sacerdotal en la casa de Dios. Entonces ellos experimentaron como un nuevo comienzo en ese sentido, porque acuérdense, lo hemos hablado, cómo el rey Ezequías recibió un reino muerto y estaban experimentando una nueva vida, una resurrección, un nuevo comienzo. Nuestra vida comenzó también, amados hermanos, con una resurrección. La vida de resurrección se activó en nuestro espíritu humano cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estábamos muertos, pero la vida de resurrección se activó en nuestro espíritu humano con la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Entonces experimentamos también el pasar de muerte a vida. La resurrección se activó en nuestras vidas y eso también pasó en el reino de Ezequías. Entonces el rey Ezequías experimentó y todo Judá estaban experimentando un nuevo comienzo. Y con la Pascua se estaba confirmando este asunto. Entonces ellos estaban iniciando algo nuevo. Se estaba renovando el reino. No solamente por la sustitución del rey anterior en Judá y ahora la presencia de un nuevo rey llamado Ezequías, que era un fiel servidor de Dios, sino que se estaba renovando todo en el reino, hermanos. Era una renovación, era un nuevo comienzo, era un nuevo principio. Les he comentado anteriormente cómo nuestra vida está llena de nuevos principios, de nuevos comienzos. Cada año que termina y comienza uno nuevo, es un nuevo comienzo. De hecho, siempre al final de año como que tienes el ánimo, ¿no? De decir, no, pues este año que va a comenzar, ahora sí, fuera el pan. Ya, el pan ya no se va a probar en mi casa, ¿no? Y entras con mucho ánimo los primeros días, las primeras semanas y después, pues total, ¿no? Y ya ahí comienza otra vez a caer todo el asunto, ¿no? Pero bueno, el año también está lleno de 12 meses. Entonces puedes decir, bueno, vamos a iniciar un nuevo mes
y comenzamos con algo nuevo otra vez en el Señor. Por eso tenemos, gracias a Dios, esta práctica por parte de Dios, que cada primer viernes de mes encomendamos a Dios pues el mes, ¿no? Y nos reunimos y oramos. Pero también el mes está lleno de algunas semanas. Cada semana es un nuevo comienzo, ¿no? Y cada día, amado hermano, ¿no? Los 7 días de la semana, también cada día es un nuevo comienzo. Cada día, cada vez que despiertas en la mañana y abres los ojos, debemos de saber que por parte del Señor estamos experimentando un nuevo comienzo. Y el día tiene también 24 horas, es un nuevo comienzo. Y cada hora tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. O sea, nuestra vida está en un constante comienzo si tenemos esta conciencia por parte del Señor, que Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevo todo. Dice la Biblia que nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. En el Señor tenemos la oportunidad de experimentarlo a Él como algo nuevo y de comenzar un nuevo comienzo, de comenzar con cosas nuevas cada momento en nuestra vida, en el día, en fin. Entonces, la Pascua nos ilustra esto. Había un nuevo comienzo, amados hermanos. Entonces, este nuevo comienzo es muy interesante porque pensando en nuestra experiencia en Cristo, hermanos, nosotros hemos tenido 2 comienzos. Un comienzo se dio cuando nacimos de manera natural, de manera física. Estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Entonces nacimos como nacen todos los seres humanos. Ahí tuvimos un comienzo de vida en esta tierra. Pero tuvimos un nuevo comienzo también y tuvimos un nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual lo experimentamos cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, esta experiencia que tuvo Israel de este nuevo comienzo en el mes de Abib, ¿sí? El principio de los meses para ellos, ¿sí? Nos habla a nosotros también, corresponde a nosotros, como también nosotros hemos tenido 2 nacimientos, uno físico y uno espiritual. Esto lo ilustra muy bien esta plática que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Todos lo sabemos, pero no importa, no nos hace mal el recordar aquella parte de esta plática de Nicodemo con Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Dice acá, Juan 3, dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Siguiente dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este versículo podemos ver nuestros 2 nacimientos, nuestros 2 comienzos en esta vida, en esta tierra. Nuestro primer nacimiento de manera natural, física, en la carne, pero nuestro segundo nacimiento fue en el Espíritu. Entonces, este fue nuestro comienzo verdadero, hermanos. Nacimos en la carne y probablemente muchos años de nuestra vida solamente vivimos en esa vida, en la vida de la carne, en esta vida humana, en esta vida física, sin considerar en lo más mínimo a nuestro Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en el que el Señor nos llamó y allí, amados hermanos, se dio un nacimiento nuevo, un nacimiento en el Espíritu, y este nacimiento en el Espíritu marcó nuestro nuevo comienzo en el Señor. Un comienzo nuevo en el Señor, una historia fresca en Jesucristo. Ahí comenzamos con este nuevo comienzo. Nuestra vida vieja pasó y ahora vino todo a ser hecho nuevo en Jesucristo. Nacimos en el Espíritu. Qué interesante. Entonces, bueno, para el rey Ezequías también implicaba un nuevo comienzo en su reino. El iniciar en el primer mes
con esta celebración de la Pascua era el decirle al Señor: Señor, quiero que renueves tú todo en este reino. Amados hermanos, nuestro Señor tiene el poder para renovar todo, renovar absolutamente todo, aún lo que tú piensas que es imposible. Tú puedes decir: mi matrimonio es imposible que Dios lo pueda renovar, a mis hijos es imposible que Dios los pueda renovar, a mi familia, a esta nación es imposible, este estado es imposible que pueda ser renovado. En el Señor todo es posible y Él siempre tiene nuevos comienzos, Él tiene nuevos inicios en nuestra vida porque Él es nuevo también. Entonces Él puede renovar absolutamente todo. Qué tremendo. Bueno, entonces aquí después en Éxodo de iniciar, de señalarle Dios a Moisés y al pueblo que la Pascua señalaría el inicio de algo nuevo para todos ellos, pues bueno, vemos aquí la siguiente instrucción por parte de Dios a su pueblo. Dice el versículo 3, dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Qué interesante texto dice aquí, un cordero por familia. Qué tremendo. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, o sea, un cordero, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Entonces el cordero, amados hermanos, tenía que ser conforme al número de las personas que habitaban en cada familia. Pero si de pronto era mucho el cordero, entonces podía tomarse al vecino inmediato para decirle: mira, el número de mis familiares son tantos y el cordero es mucho. Así que, ¿qué te parece si nos unimos como familias y disfrutamos de este cordero? Entonces podía unirse la familia continua, bueno, la familia de un lado, pues los vecinos podían participar de comer de este cordero. Y esto es muy interesante, porque esto nos habla, amados hermanos, que el cordero, que es Jesucristo, puede ser comido no solamente por nosotros, sino por aquellos que están a nuestro alrededor. Podemos nosotros compartir de aquel cordero del que hemos comido, porque el cordero es tan vasto, amados hermanos, que podemos compartir de él a los que están a nuestro lado. Entonces esto es interesante. Y bueno, una instrucción aquí que dice el versículo 3 era que era un cordero por familia. Eso es interesante, amado hermano. Cada familia puede disponer de este precioso cordero, un cordero por familia. Qué impresionante texto dice aquí la última parte del versículo 3, un cordero por familia. Que cada familia, amado hermano, en esta iglesia local tenga un cordero. Que cada familia pueda disfrutar del cordero de la Pascua que ya fue sacrificado por nosotros, de Cristo. Cada familia puede disfrutar del cordero, un cordero por familia. Qué tremendo. Cada familia podemos disfrutar de este precioso cordero de Dios, y no solamente nosotros podemos disfrutar de este cordero por familia, sino aún los que están cerca de nosotros. Todos ellos también pueden disfrutar de aquel cordero que nosotros estamos disfrutando. Qué impresionante. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomarán de las ovejas o de las cabras, dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, entonces, fíjense aquí cómo el animal que tenía que ser seleccionado tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año
y tenía que ser de las ovejas o de las cabras, y lo tenían que guardar desde el día 10 que lo seleccionaban hasta el día 14. Bueno, ¿por qué tenían que guardarlo desde el día 10 hasta el 14 y después sacrificarlo? Porque esos 4 días, del 10 al 14, esos días el animal tenía que ser examinado de manera muy minuciosa. O sea, para que realmente el animal que iba a ser presentado como ofrenda, amados hermanos, de las ovejas o de las cabras, pudiera ser verdaderamente un animal sin defecto. Entonces se llevaban 4 días para estar examinándolo, para detectar si había algún defecto en ese cordero o en esa cabra, y entonces escoger a otro, porque tenía que ser como Dios decía. Este animal tenía que ser sin defecto, hermanos. Y este animal aquí, el cordero de la Pascua, pues por supuesto que representa a Cristo, porque Cristo fue sin defecto. Él es santo, dice la Biblia. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es sin defecto, ¿de acuerdo? Y por eso tenía que seleccionarse desde el día 10 para estar examinando con mucho detenimiento a este animal y poder sacrificarlo sin ningún problema el día 14, porque el animal tenía que ser sin defecto. Jesucristo no tuvo defecto alguno, hermanos. Fue el sacrificio perfecto que fue recibido por el Padre. El Padre no le puso ningún pero, sino que lo aceptó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue sin defecto, no tuvo pecado alguno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí se dice, amados hermanos, que el animal que tenía que ser sacrificado tenía que ser una oveja o una cabra. Esto me llamó la atención por el hecho de que se incluyera una cabra. O sea, ¿por qué una cabra? Si la Biblia nos habla de que Jesucristo es el cordero, no dice es la cabra de Dios que quita el pecado del mundo, se habla de un cordero. Pero ¿por qué para la Pascua se podía ofrecer una oveja o de las cabras? ¿Por qué? Bueno, en Mateo capítulo 25, si leemos ahí del versículo 32 al 46, es cuando Jesucristo en su trono de gloria va a reunir a las naciones delante de Él y las va a juzgar, ¿de acuerdo? A cada nación las va a juzgar, y de pronto ahí Jesucristo dice que Él aparta a las ovejas a su mano derecha y a las cabras a su mano izquierda. Las que están a su mano derecha comienza a bendecirlos, dice: ustedes son benditos de mi Padre, ¿no? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel también y me visitaron. Y aquellos le dicen: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Bueno, cuando lo hicieron a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y a los de la izquierda les dijo: malditos, ¿no? Aparte, bueno, a los de la derecha les dijo: benditos del Padre, no entren al reino. A ver, déjenme leer porque creo que ya estoy inventando. Ahí palabras, vamos a ir rápido a Mateo 25, ¿no? Pero a los de la izquierda les dijo: malditos, ¿no? Apártense de mí, al fuego, etcétera. Pero fuera a las cabras. Entonces aquí vemos esta distinción, ¿de acuerdo? Dice ahí Mateo 25, 32. Bueno, desde el 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Qué tremendo! Ahí viene un juicio, sentado Jesús en su trono de gloria. Dice el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dice: porque tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice 37, entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, etcétera? Y bueno, dice aquí en el 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda, ¿sí?
apártense de mí, malditos, no estaba equivocado, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, esta distinción entre las ovejas y las cabras. Entonces, podemos decir que las ovejas, amados hermanos, pues representan a quienes hicieron pues lo bueno delante de Dios, ¿no? O sea, a gente buena, podemos decir. Y las cabras, pues representan a los que son malos, ¿no? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera. Entonces, esta distinción es importante para que podamos entender por qué en Éxodo se hablaba de una oveja y de una cabra. Porque, fíjense bien, porque en la cruz, amados hermanos, cuando Cristo fue levantado en la cruz, bueno, Él era tanto como el cordero como una cabra. Jesucristo fue en la cruz las dos cosas, tanto cordero como una cabra. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que el Señor Jesucristo en toda su persona fue absolutamente bueno. Él fue bueno, hermanos, Él es bueno, ¿de acuerdo? Pero al morir en la cruz por nuestros pecados, Él fue hecho pecado por nosotros. En Él no hubo pecado jamás, pero por nosotros fue hecho pecado. Entonces Él fue como cordero y cabra en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados, no porque su esencia fuera una cabra, algo malo, sino porque Él llevó nuestros pecados a la cruz, hermanos. Entonces, esto que podemos ver en Éxodo, capítulo 12, de el cordero o de una cabra, pues representa a Jesucristo a final de cuentas, porque Él es bueno, Él es sin defecto, Él no pecó jamás, ¿de acuerdo? Pero Él ha hecho pecado por nosotros. Dice un versículo que hemos leído mucho, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué tremendo! Entonces, en ese sentido, amados hermanos, ¿sí? Ahí en la cruz, Jesucristo era tanto el cordero como una cabra. No porque Él fuera una cabra, sino porque iba a llevar el pecado de todos nosotros. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces podemos ver esta situación. Entonces, ahí está nuestro precioso Jesús que murió por nosotros en la cruz. Él no tenía que ser una cabra, pero por nosotros fue crucificado así. ¡Qué tremendo! Como cordero y como una cabra. ¿En qué sentido como cabra? Porque Él no conoció, el que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado. ¡Qué tremendo! Ahí está, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, este es Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Mi reloj está mal. ¿Qué hora es? ¿7:10? Alguien me dijo 7:20, ya quieren que acabe. Va. Bueno, ahí me avisan, ¿no? Es que mi reloj, y no alcanzo a ver bien allá, creo que ahí, sí, 7:10 dice ahí. Ok, bueno, entonces aquí se habla de esto. Luego dice, del versículo 5, ¿no? Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Bueno, dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Acuérdense, tenía que ser guardado para ser examinado minuciosamente, para después ser inmolado, porque tenía que ser un animal sin defecto alguno. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante, el que ellos tuvieran que colocar la sangre, amados hermanos. Dice aquí que en los postes, ¿sí? Y en el dintel, ¿de acuerdo? Ahí tenían que poner la sangre, en los postes y en el dintel de las casas. Sabemos que en estos postes pues era como el acceso al interior de las casas, ¿de acuerdo? Entonces la sangre iba a ser por señal en las casas, para que cuando pasara de pronto ahí la muerte, pues solamente
la plaga pudiera herir a los egipcios, pero no a los que estuvieran dentro de la casa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, fíjense cómo la sangre también era un elemento importante que iba a proteger a los que estuvieran en el interior de las casas. O sea, si comparamos este versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, dice, y aquella noche, después saltemos de ahí al versículo 13, dice, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, dice, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces fíjense, amados hermanos, cómo la sangre iba a proteger a todos los que estuvieran dentro de la casa para que no hubiera muerte en ese hogar, en esa casa. Entonces fíjense cómo la sangre de Cristo también protegía los hogares, las familias. Y lo mismo sucede con nosotros. Tanto en nuestro hogar, amados hermanos, la sangre de Cristo nos protege de la muerte. Pero también como iglesia, porque cuando estamos dentro de la casa, y la casa representa a la iglesia, hermanos, cuando estamos dentro de la casa, la sangre de Cristo nos libra de la muerte. Si desafortunadamente has conocido a gente que se sale de la cobertura de la casa, está expuesto a la muerte. Por eso es de vital importancia el formar parte de una casa espiritual que es la iglesia. Todos necesitamos de la iglesia, todos necesitamos de la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, ¿de acuerdo? Porque dentro de esa casa estamos bajo la cobertura de nuestro Dios y difícilmente experimentaremos muerte. La muerte no pasa, estamos dentro de la casa, estamos aquí, ¿qué? Comiendo del Cordero. Y esta casa tiene la señal de la sangre de Jesucristo, de tal manera que la muerte no nos toca. Pero igual en nuestros hogares, cada hogar está protegido por la sangre de Cristo y la muerte no toca nuestro hogar. Y dentro de la casa, acuérdense, un cordero por familia. Cada familia tiene a Cristo como su alimento, tiene a Cristo como el Cordero de Dios para comer de esa carne, y la sangre de ese Cordero también protege a ese hogar. Qué increíble, qué maravilloso es nuestro Señor. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que la sangre tenía que ser colocada en los postes y en los dinteles de las casas del pueblo de Dios para que esta plaga de mortandad no hiriera a los que estaban dentro de la casa. Es lo mismo que sucedió en los tiempos de Rahab. ¿Se acuerdan en los tiempos de Josué cuando iba a conquistar Jericó? A esa mujer le dijo, bueno, pon un listón color rojo ahí colgando de tu ventana y será una señal para que cuando nosotros vengamos a conquistar Jericó, ¿sí? Todos los que están dentro de tu casa no les vamos a hacer daño, ¿de acuerdo? Pero si alguno sale de la casa, ya no somos responsables de su muerte. Pero todos los que estén dentro de la casa, ese listón grana será la señal de que no tienen que morir, ¿de acuerdo? Entonces todos los que estaban dentro de la casa de Rahab fueron protegidos porque ese listón rojo, ¿sí? Era la señal de la sangre de Cristo sobre ese hogar. Entonces de igual manera sobre nuestras vidas. Qué increíble. Bueno, dice el versículo 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Dios también dio una instrucción muy importante. La carne tenía que comerse asada al fuego, no podía ser hervida, ¿no? Como dice aquí, no tenía que, bueno, eso dice el versículo 9, dice, ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces, en estos dos versículos, Dios dio una instrucción muy clara. El cordero tenía que comerse de esta manera, asada la carne al fuego, con panes sin levadura
y con hierbas amargas. No podía cocerse en agua, ni tampoco se podía comer la carne cruda. Y se tenía que asar y se tenía que comer de esta manera. Entonces, aquí también se nos hablan de cosas muy interesantes. Eso está muy impresionante, hermanos. Fíjense bien. La carne de este cordero tenía que comerse de esta manera. Y el que el pueblo de Israel comiera el cordero, los panes y las hierbas amargas, era lo que le iba a dar la fortaleza a los israelitas para salir de su esclavitud, para pasar de la esclavitud a la libertad de Dios. Es decir, que en tu experiencia y en mi experiencia, para que nosotros podamos salir de aquello que nos esclaviza, de aquello que nos tiene atadas con cadenas, amados hermanos, como aquel pasaje en Hechos 16, donde ahí estaba Pablo, ¿no? Encarcelado por predicar a Cristo, pero cuando él y Silas cantaban himnos al Señor y oraban a medianoche, dice la Escritura que vino un gran temblor que removió los cimientos de aquella cárcel, ¿sí? Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que tenían se cayeron. Entonces hubo algo ahí milagroso, ¿sí? Por cantar y orar, impresionante. Pero fíjense, amados hermanos, que necesitamos la fortaleza del Señor para también salir de nuestra esclavitud. O sea, cada vez que tú comes de Cristo, comes los panes sin levadura y las hierbas amargas, todo esto que representa también a Cristo como nuestro alimento, ¿sí? Esto nos da la fortaleza para salir de una vez por todas de toda aquella esclavitud que estemos experimentando. La gente que está atada al pecado necesita comer del cordero, de la carne asada al fuego, amados hermanos, para poder salir, para ser fortalecidos y poder salir de la esclavitud en la que se encuentra. Si no comemos de Cristo, difícilmente vamos a salir a la libertad que Dios nos está dando. Por eso dice la Escritura, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad que revela la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos libera de la esclavitud a la que podamos estar atados. ¿Qué es lo que te mantiene atado? ¿Qué pecado te tiene atado? Que dices, yo no puedo con esto. Lo he venido arrastrando por años, por mucho tiempo, y no puedo ser libre de esta esclavitud. El Señor quiere que comamos del cordero para que podamos tener la fuerza que necesitamos para salir de la esclavitud, hermanos. Si no comemos de Cristo, seguiremos atados a nuestros pecados. Si no comemos de Cristo como el cordero, ¿sí?, no vamos a tener la fuerza suficiente para desprendernos de la esclavitud. Seguiremos esclavos, seguiremos atados, seguiremos esclavizados, hermanos. El pueblo de Dios estuvo 430 años esclavizados en Egipto. ¡Qué tremendo! Entonces ellos tuvieron que comer de este cordero para tomar fuerza y salir de la esclavitud. ¿Por qué necesitaban comer del cordero para tomar fuerzas y salir de la esclavitud? Número 1, porque tú cuando no comes estás débil. O sea, hablando de lo natural, si tú pasas un día sin comer, comienza a debilitarse tus fuerzas. Comienzas a sentirte mareado, comienzas a sentirte mal y no tienes fuerza para hacer nada cuando estás pasando un tiempo de ayuno, por ejemplo, o simplemente hoy no pudiste comer por cualquier razón. Comienza en un momento del día, comienzas a experimentar debilidad en tu cuerpo. Entonces necesitaban la fortaleza de comer para salir de esa esclavitud. Pero número 2, amados hermanos, como ya el pueblo de Israel eran egipcios completamente, después de más de 400 años de vivir en Egipto, ya eran egipcios. Entonces necesitaban la fuerza, amados hermanos, para poder desprenderse de aquello que ya formaba parte de ellos. Eran egipcios, necesitaban comer del cordero, de esta carne asada al fuego, para poder recibir la fuerza y decir nuestra verdadera identidad es somos hebreos, no somos egipcios.
Aunque ya pensamos como egipcios, hablamos como egipcios, tenemos la cultura de los egipcios, adoramos los dioses de Egipto, en realidad no somos egipcios, somos hebreos. Y necesitamos la fuerza de Dios para desprendernos completamente de aquello de lo que ya nos ha constituido por más de 400 años. Entonces necesitaban la fuerza, amados hermanos, de comer el cordero para desprenderse de aquello que tenían ahora ya impregnado en su ser. Ellos decían, ellos ya eran como egipcios. ¿Por qué leemos después de Éxodo, ahí en Números sobre todo, en Números, las quejas constantes de Israel? ¿Por qué Dios nos sacó a este desierto para que muramos de hambre, para que muramos de sed? Designemos a un capitán que nos regrese de nuevo a Egipto. ¿Por qué se expresaban de esta manera? Porque necesitaban, amados hermanos, la fuerza del Señor para poder desprenderse completamente de toda esa identidad que tenían como egipcios ya. Entonces necesitaban la fuerza del Señor. Y vaya que esto costó trabajo, pero tal vez a ti y a mí también nos cuesta mucho trabajo el desprendernos de este mundo, de muchas cosas. Entonces necesitamos la fuerza del Señor para dejar de ser esclavos de aquello que tal vez nos ha formado. Ya podemos estar tal vez formados a este mundo, necesitamos la fortaleza del Señor, comer su carne asada al fuego para salir completamente a la libertad y no estar como Israel que se quejaba todo el tiempo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y murmuraban, y tentaban a Dios y se quejaban en contra de Dios y lo hacían enojar. ¿Por qué? Porque ellos eran egipcios. ¡Ay, cómo extrañamos los ajos y las cebollas, los melones, los pepinos que nos daban allá en Egipto! Ya estamos hartos de este maná. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos necesitaban la fuerza del Señor para salir completamente de su esclavitud. Entonces aquí, cuando iban a salir de Egipto, necesitaban esta fortaleza para salir. Tú y yo hemos recibido esa fortaleza del Señor y hemos podido desprendernos de muchas cosas y de otras todavía no. De otras todavía estamos, ay Señor, ¿por qué estoy en este desierto? Ay Señor, ¿por qué no así? ¿Por qué no de esta manera? ¿Por qué no de esta otra? ¿Por qué quieres hacer cosas? Todavía tenemos mucho que ser fortalecidos al comer del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Necesitamos comer mucho de Él, mucho, para desprendernos de muchas cosas. Podemos testificar que ya hemos dejado muchas cosas en el pasado, que ya nos hemos desprendido de muchas cosas, que hemos recibido la fortaleza del Señor en nuestro espíritu, en nuestro ánimo, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta en esta tierra, porque hemos sido fortalecidos al comer de Cristo. Pero también debemos de reconocer tristemente que en otras cosas todavía no. Y tenemos que comer más y más para desprendernos completamente de aquello que nos ata, que nos liga al pecado y a este mundo. Bueno, entonces necesitamos comer al Cordero. Amén. Qué tremendo. Entonces, bueno, la carne del Cordero tenía como finalidad esto, el fortalecer al pueblo de Dios para salir de Egipto. Esa era una de las finalidades. Y la levadura, ya lo dijimos anteriormente, representa todo lo pecaminoso, todo lo maligno, todo lo que corrompe, todo lo inmundo a los ojos de Dios. Y entonces comer con pan sin levadura, porque tenían que comer este cordero con pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces comer el cordero asado al fuego con pan sin levadura significa que también pues debemos de eliminar todo lo pecaminoso en nosotros. Acuérdense lo que vimos en 1 de Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8, ¿no? Como Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, pero dice, limpiémonos de la vieja levadura, de la levadura de malicia y de maldad. Tenemos que despojarnos de eso completamente. Y bueno, y comer las hierbas amargas, amados hermanos, significa lamentarse y arrepentirse. Es decir, que nosotros también debemos de percibir el gusto
amargo de las cosas pecaminosas. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, nosotros podemos de pronto percibir el sabor de aquellas cosas que son pecaminosas y esto nos lleva a lamentarnos y arrepentirnos. O sea, las hierbas amargas, amados hermanos, ¿cómo explicarlo? Déjenme ver de qué manera lo puedo explicar. O sea, por un lado, no que comamos cosas pecaminosas, ¿de acuerdo? Sino que, o sea, por un lado, como que cuando por alguna razón pecamos, amados hermanos, estamos como comiendo de eso, ¿de acuerdo? Porque estamos practicando algún pecado. Pero si somos verdaderos cristianos, eso produce como algo amargo, porque decimos, Señor, ¿cómo hice esto? Perdóname. Y nos arrepentimos, ¿sí? Y nos lamentamos por ese pecado cometido, ¿no? Mentí, robé, no sé, el pecado que uno haya cometido. Entonces, cuando estamos practicando el pecado, en cierta medida podemos decirlo de esta manera, estamos comiendo eso, ¿de acuerdo? Y entonces cuando estamos comiendo eso, ¿sí? Eso tiene que producir algo amargo en nosotros, decir, Señor, ¿cómo hice esto? Perdóname, me arrepiento. Entonces, eso ya se convierte en algo amargo, amados hermanos, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a pedirle perdón al Señor, que te lleva a ir a su presencia y decirle, Señor, perdóname porque he participado de este pecado, he mentido, he pensado de esta manera, me he equivocado en esta otra, Señor, perdóname, ¿de acuerdo? Entonces, en cierta medida gustamos lo amargo de las cosas pecaminosas. Espero no estarlos confundiendo con esto, ¿de acuerdo? Entonces, debe de haber como un arrepentimiento en nuestro pecado, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Y por otro lado, no que participemos en un pecado. Ahora estoy hablando igual de las hierbas amargas, pero una segunda cosa. Número uno, ya dije, pecamos y en cierta medida, si eres un verdadero cristiano, vas a decir, Señor, perdóname, y te arrepientes y hay como una amargura por haber pecado en contra de Dios, ¿de acuerdo? Y te arrepientes, Dios te perdona y continuamos adelante. Pero un segundo aspecto de las hierbas amargas, podemos ver pues el pecado que está en el mundo. Y el pecado que está en el mundo, no que lo comamos, pero sí produce como amargura también en nosotros. Decimos, Dios, ¿cómo puede existir esto? ¿Cómo la gente puede vivir de esta manera? ¿Cómo puede pensar que es algo bueno cuando es malo? ¿Cómo puede disfrutar de algo amargo y dice que es dulce? ¿Cómo puede decir que esto es luz cuando es tinieblas? Y podemos nosotros ver la amargura de esas cosas, ¿de acuerdo? Del pecado, amados hermanos, y produce también como una lamentación en nosotros y arrepentimiento. Señor, perdona a esta nación por el pecado que están cometiendo. Perdona a este familiar que yo tengo que está cometiendo este pecado. No se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta y produce amargura en mí. Digo, Señor, perdónalo. Señor, que se arrepienta y que te pida perdón. Entonces, en ese otro sentido, también están ahí presentes las hierbas amargas. ¿Más o menos? Entonces, podemos ver que este cordero tenía que ser comido de esta manera. Tenía que acompañarse con panes sin levadura y tenía que acompañarse también con hierbas amargas. Entonces, esta es una experiencia completa que tenemos al comer a Jesucristo como el Cordero. También los panes sin levadura, que es no tener relación con el pecado, y las hierbas amargas, porque hay algo de amargo siempre también, hermanos. O sea, en nuestra vida también experimentamos cosas amargas, ¿no? Pero bueno, que nos deben siempre de llevar al arrepentimiento. Qué tremendo. Bueno, yo creo que vamos a dejarla aquí, ya son 7:30, pero vamos a seguir hablando un poquito más de Éxodo capítulo 12. Pero gracias a Dios por lo que podemos ver aquí en su palabra, amados hermanos, porque de verdad que es algo maravilloso el que nosotros podamos saber que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada
por todos nosotros. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre en esta noche ya. Te damos gracias, Señor, porque en ti hemos experimentado un nuevo comienzo. Gracias por los nuevos comienzos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti todo es nuevo. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas vienen a ser hechas nuevas. Y te damos gracias porque hemos experimentado, Señor, un nuevo comienzo cuando llegaste a nuestra vida, cuando nos hiciste un llamamiento para ser tus hijos, para ser tu pueblo, para formar parte de tu iglesia. Y cuando recibimos ese llamado, Señor, de parte tuya, entonces comenzó una nueva historia en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y todas vinieron a ser hechas nuevas. Gracias por cada nuevo comienzo. En el nombre de Jesús oramos para que cada persona dentro de tu iglesia pueda experimentar este nuevo comienzo cada día, Señor, porque cada día es nuevo. Señor, ahorita ya comienza a oscurecer, Señor, pero mañana temprano, si nos concedes la vida y despertamos a un nuevo día y abrimos nuestros ojos, entonces sabremos, Señor, que tu misericordia es nueva. Señor, que tu misericordia es nueva cada día y podemos echar mano de eso nuevo, Señor, y comenzar con algo nuevo en ti. Gracias, Señor, porque tú renuevas todo, Señor. Tú eres el varón cuyo nombre es el renuevo y tú renuevas todo en nuestra vida. Gracias por el nuevo comienzo que originaste en nosotros, en nuestro ser, cuando llegaste a nuestra vida, cuando llegaste como el Señor y como el Salvador de nuestra vida y de nuestro hogar. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque este cordero es tan vasto. Gracias porque hay un cordero para cada familia, porque tú eres el cordero de Dios, Jesucristo, Señor, y un cordero por familia. Que cada familia en esta iglesia local pueda comer de ti, Señor, pueda disfrutar de este cordero, Señor, cada familia completa, Señor, y aún como este cordero es tan vasto, Señor, que pueda ser comido, Señor, no solamente por la familia, sino por toda la gente, Señor, que está alrededor de nosotros. Permítanos disfrutar de este cordero por familia. Permítenos disfrutar de este cordero por familia. Permítanos disfrutar de Jesucristo, el Cordero de Dios. Oh, Señor, te disfrutamos, Señor. Tú eres el Cordero, Señor, que fue inmolado. Gracias porque tú eres sin defecto, Señor, porque, Señor, en la cruz fuiste tanto cordero como cabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No hubo pecado en tu vida, en absolutamente nada hubo pecado en tu vida, pero te hiciste pecado por nosotros, Señor. Gracias por haber ido a la cruz, Señor, como cordero y también como cabra, Señor. Señor, porque llevaste nuestros pecados a la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oh, Padre, como sabías, Señor, que en nosotros había pecado, Señor, mandaste a tu Hijo en semejanza de carne de pecado, Señor, para destruir por medio de la muerte al pecado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la sangre también, Señor, que cubre nuestras casas, que cubre a tu iglesia, para que no experimentemos muerte. Gracias, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cubre a cada familia de esta iglesia local. Cubre a nuestros padres, cubre a nuestros hermanos, cubre a nuestros familiares, Señor. Cubre nuestros hogares. Oh, Señor, cubre a nuestras esposas, a nuestros esposos, Señor. Cubre a nuestros hijos, a nuestras hijas, con tu sangre preciosa, para que el pecado no los toque, Señor, para que la muerte no pase por ellos. Oh, Señor, bendecimos a nuestros hogares. Gracias por tu sangre preciosa, Señor.
Y gracias porque podemos comer de este cordero, Señor, de estos panes y de estas hierbas amargas, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. Amén. Quita el pecado del mundo. Sí, Señor, gracias. He aquí el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Cordero sin mancha y contaminación. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén, amén. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Amén. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación.
sin contaminación. Gracias, Jesús. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias, quitaste el pecado de nuestras vidas. Te bendecimos, Jesús, y te amamos, precioso Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Amén, Señor. Amén.